Hola chicos, ¿qué tal? No sé, no se me ocurrió nada para empezar este video, pero solo quiero empezar de una manera más rápida, o sea, para continuar con el video anterior que estábamos, para recalcar los que no han visto el video, pues estamos haciendo una story time un poco privada, por decirlo así, de mi vida, de mi viaje de Venezuela para venir hasta acá, hasta los Estados Unidos. Es un poco complicado, pero para ustedes, pues, que espero que lo disfruten. En el video anterior no pude hacer mucho sonido, pues es un poco complicado, ¿sabes? Hablar y hacer sonidos a la vez, más tratar de recordar. eh, eh, es complicado, no sé si en algún momento me lleguen a entender. Pero bueno, en este video, pues, prepárense. Así les voy a contar, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda para que puedan saber todo lo que pasamos, pues. Se podría decir que en la parte de la selva y hasta ver hasta qué punto puedo llegar hasta qué país podría llegar yo contándoles lo que pasa. Pero bueno, ahora yo no tengo nada que hacer así, un sonido para hacerles para ustedes. Tengo palomitas. Voy a comer palomitas mientras les voy contando la story time. Por cierto, no sé, miren la camisa, me gusta Spider-Man. Por cierto, soy del Spider-Man de Tobey Maguire. Me gusta más el primero de todos. Que a la mayoría le gusta Andrew Garfield, ¿no? Pero a mí me gusta de Tobey. Bueno, vamos a tratar de no distraernos. El punto es que, rebobinando el pasado, nos quedamos en la parte donde habíamos bajado la colina, ¿cierto? Creo que nos quedamos por esa parte. Bueno, siéntense, recuéstense, relájense, que lo que se viene es bueno. Nada, mentira, es una historia normal. Y tan buena la palomita. No, solo se le dicen cotufa. Cotufa, ¿saben? Las del cine. Bueno, habíamos bajado la colina, en la montaña, y fue complicado porque llegamos así muy cansados. Estábamos en una carpa de 3 personas, o sea, y éramos 5. Yo esa noche no dormí absolutamente nada, nada, en posición fetal, la lluvia y todos mojándonos en la carpa, porque tampoco había espacio para ponernos en un sitio, qué sé yo, debajo de un árbol, así que no nos caiga tanta agua, ¿sabes? Déjenme decirles una cosa. En esa montaña hubieron personas que eran como las 9, 10 de la noche y aún ellos seguían bajando. O sea, imagínate, salimos como a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, llegamos a las 9. A las 9 bajamos y todavía eran las 10, 11 de la noche y habían personas que todavía estaban bajando la montaña. O sea, es una cosa impresionante, pues, bajar de esa. O sea, imagínate lo grande que llegó a ser esa montaña, que muchas personas, hubieron personas que se quedaron, hubieron personas que seguían bajando, hubieron personas que durmieron, pasaron la noche por ahí. O sea, era algo loco, pues, y la mayoría de nosotros solamente queríamos como que llegar al sitio donde estén más personas, porque puede ser peligroso. Roban, secuestran, hay animales, o sea, es algo muy loco. Pero bueno,
Eh, Pasamos esa noche súper mal. Amaneció, ya la gente se estaba como que despertando y seguíamos avanzando. Pasamos el río, todo bien, todo fino, igual que al principio de la selva. Que al principio de la selva. Pero ¿qué pasa? Que hay un punto donde nosotros llegamos como que a separarnos más del grupo porque el grupo caminaba muy rápido. Entonces, yo solo pónganse a pensar, soy mi hermana. Mi hermana, ella no había salido de la casa en mucho tiempo. No corría, no salía, todo en la casa. Ella en la casa. Ella no estaba preparada para algo así. Mi mamá, una secretaria, abogada, o sea, ¿qué iba a hacer eso? O sea, ella tenía años, ella jugaba voleibol y eso, hacía deporte, pero no es la misma de antes, la condición de ella. Mi papá sí tiene la condición, todavía podría, pero ¿qué pasa? Que mi papá obviamente no dejaba solo ni a mi mamá ni a mi hermana. Yo era el único loco que me iba con más adelante para ir siguiéndolo y cuando llegara al sitio regresarme a ayudarlos, ¿me entiendes? Los dejaba solos, por decirlo así. Y de paso tenía a mi hermano colgado en los hombros, pues. Obviamente era un niño de 2 años, no íbamos como que a ponerlo a caminar a tal punto, ¿sabes? Entonces, imagínense, llegamos a separarnos del grupo, era por esa razón. Mamá se cansaba, mi hermana se cansaba, que ese fue otro problema, que mi hermana le empezó a dar malestar de gripe, fiebre, o sea, se le bajaba la tensión, pero es por esa razón, o sea, ella no salía de la casa, no tenía esa condición. Entonces, cuando nos empezamos a separar de los grupos, la mayoría del camino lo pasamos solo con unos ecuatorianos que se podría decir que ellos en Ecuador eran como que del campo, más que todo del campo, y sabían cómo cuidarse en la selva. Era por decirlo así unos indios, la verdad. Pero, o sea, unas personas súper chéveres, o sea, muy buena gente, nos ayudaban, estaban al pendiente de nosotros. Y obviamente nos manteníamos con ellos porque no era lo único que conocíamos y tampoco íbamos a quedarnos tan solos por ahí. Era muy peligroso. Entonces, ya ahí empezaron a venir como los accidentes. Una cosa muy loca, la verdad. Yo pasamos un susto. Fue porque estábamos pasando unas piedras, rocas, no sé cómo les digan en sus países, la verdad. Pero eran unas piedras inmensas, o sea, demasiado grandes, para pasar un río que tenía una corriente. O sea, el agua estaba demasiado fuerte, pues, o sea, era un río virgen que la corriente del mar del agua estaba como que muy rápida, pues, por decirlo así. Entonces, teníamos que pasar por ahí para evitar ese problema. Entonces, el susto que pasamos fue que cuando estábamos llegando estaba una chica con su hermano y su bebé. Y el hermano de ella se había amarrado al bebé aquí con una sábana. Se había amarrado al bebé aquí, tipo como hacen en Ecuador, como hacen en Perú, en sus tribus, esas cosas, pues. Porque hubieron ecuatorianos que iban con nosotros y tenían sus bebés amarrados ahí. Déjenme decirles algo. Esos ecuatorianos eran muy nerviosos y iban demasiado, pero demasiado rápido. Demasiado rápido. Que si nosotros hubiéramos estado solo, mi papá y yo,
pasamos esa selva en cuestión de días, pues pasamos esa selva en 2 días, porque eso era de pasarse en 2 días máximo, no 5 días, como nos pasamos nosotros. Entonces el susto fue que el chico se amarró a ese niño ahí y él estaba ayudando a su hermana como a bajar, pero ni a bajar, o sea, a subir. Su hermana subió, él sube a su hermana y su hermana trata como que de subirlo a él, pero tratando de hacer eso, la sábana se soltó. Ese fue el único susto que, mira, yo lo vi en vivo y en directo, o sea, nosotros estábamos frente de todo y ¿qué podría hacer yo? Si yo, o sea, pasó tan de repente que yo no me iba a poder lanzar. Si me lanzaba yo me resbalaba o algo así y bueno, nos íbamos todos al río y nos ahogábamos como unos locos. Nos moríamos por coño. Disculpen mi expresión. Entonces pasa eso y cuando se suelta, el chico corrió con la suerte de que ahí había una rama. Había una rama que estaba enterrada en toda la piedra. Y los gritos de desesperación de la hermana de él, obviamente es su mamá, la mamá del bebé. O sea, el bebé estaba dormido, pega su cabeza de la piedra y rueda. Pero al rodar en pocos segundos, la camisa del bebé se quedó enganchada en esa rama y el chico fue muy rápido. Fue tan rápido que fue en cuestión de segundos. Él agarró al niño, lo tomó y como pudo lo sostuvo, pues. La chica vivió ese susto, un terror, o sea, lloró y eso. Y yo pensé por un momento que ese bebé ya estaba en el río. Ya se lo había llevado al río, ya iban por la mitad, qué sé yo, porque si ese bebé hubiera caído ahí, o sea, ¿quién lo salvaba? Era algo impresionante. Entonces ese fue el primer susto y nosotros quedamos tanto en shock que nos detuvimos así como a descansar y a tratar quedamos en silencio, o sea, no sabíamos qué decir porque qué pasó muy de repente. Entonces después de eso, continuamos con el camino. Siguieron pasando guías de los pocos que continuaron el camino. Siguieron pasando guías, nos decían que no nos quedáramos ahí porque todavía faltaba camino por recorrer. Solo teníamos mucho estrés en la cabeza porque teníamos como que en la mente que de llegar. Y cuando teníamos como que, oye, falta poco, siento que falta poco, que no sé qué, le preguntamos algunos días, no, falta poco ya. Y en realidad faltaban que sí, que como 20 kilómetros más o menos así, así mismo. Ellos decían, para ellos poco es esa distancia. Entonces ese mismo día se hicieron como las 5 de la tarde y ahí empezamos como a quedarnos más en la selva, ¿sabes? Ahí empezamos a vivir la verdadera aventura que era sobrevivir en la selva del Darién. Y nosotros ya no teníamos ni comida. No teníamos ni comida porque nuestra comida se acabó en el día 2. No compramos suficiente comida. Que el error de nosotros fue concentrarnos más en la ropa que en la comida. Pero nos concentramos un poquito más en la ropa porque de verdad era lo único que teníamos. No teníamos dinero, no teníamos para llegar a tal sitio y comprar ropa de una vez como hacían algunos. ¿Entiendes? Y cuando llegábamos, eso era lo que teníamos. Entonces ahí empezamos como que a vivir la verdadera aventura. Acampábamos, hacíamos la fogata, pero yo estaba tan mareado así, o sea, me sentía tan débil porque no comíamos bien. No comíamos nada bien. Tanto así que cuando acampábamos, nosotros llegábamos a los campamentos donde pasaban la gente
donde pasaban todos, y pasábamos revisando todas esas carpas de qué encontrábamos de comida. Por lo menos yo hacía eso. Y si no fuera por eso, o sea, nosotros no hubiéramos llegado, porque hubiéramos muerto de hambre, literal. De sed no íbamos a morir, porque sacábamos agua del río, la hervíamos. Si era un agua así sospechosa, por decirlo así. Pero si era un agua de un río virgen, o sea, rápido, de inmediato tomábamos agua. Se me cayó. Ay, ¿para qué está? Eficiente. Bueno, el punto es que comenzamos a vivir esa experiencia ahí, la aventura, todo, final. Empezamos como que a buscar comida, literal. Nosotros acampamos en total en esa isla como 3 veces, la verdad, 3 noches, sí. La primera fue cuando nos quedamos a mitad de camino, ni a mitad de camino nos quedamos, apenas dejando la montaña. La otra fue cuando me estoy refiriendo a cuando acampamos solos, pues, porque si hubiéramos acampado con los hermanos, acampamos como 5 veces, 6 veces más o menos. Acampamos cuando nos quedamos como esa media mitad, acampamos cuando llegamos a un sitio súper sospechoso, que fue como un miércoles. Nos quedamos con unos ecuatorianos y unas personas más. Y el jueves, ese sí fue el jueves, que como tal, que encontramos como que estábamos súper cansados, y ahí sí que vivimos un terror, porque nosotros nos habíamos separado mucho del grupo, y entonces llegamos a una parte donde ahí se empezaron como que a ir más guías, porque ellos decían que esa es una parte de Panamá que ellos no podían pasar para allá. Ya eso forma parte de Panamá, y si la Guardia de Panamá estaba por ahí de repente buscando ladrones o cosas así, lo podía meter en problemas a ellos, porque ese es territorio de Panamá. Entonces empezamos como que a dispersarnos más, y nosotros fuimos tontos porque nos dispersamos de los ecuatorianos. Nos dispersamos de los ecuatorianos porque uno de los guías nos había dicho, incluso uno solo, nos hizo una reunión con todos los que estábamos ahí, que siguiéramos el camino, que tuvieran bolsas azules, porque en el camino habían pistas con pedazos de bolsas azules. Y él nos decía, en esas pistas ustedes es que van a seguir por ahí. Entonces, ok, para nosotros fue como que, ok, fino, teníamos el camino listo. Pero ¿qué pasa? Que los ecuatorianos caminaban muy rápido, las otras personas también, todos querían salir de ahí. Y el error de nosotros fui yo, que yo me siento culpable de ese momento, porque yo iba rápido y mi mamá, mi papá, mi familia me estaban siguiendo, era a mí, ¿me entienden? Entonces, cuando ellos me seguían, yo obviamente me dicen, sigue el camino que tiene las bolsas azules. Yo, obviamente, marico, voy a seguir por ahí, weón. Voy a seguir por ahí porque ese es el camino, así fue como nos habían dicho. Pero resulta que yo me estaba metiendo por el camino malo. Estaba entrando por un camino viejo, donde había muerto gente, donde habían cosas súper antiguas, súper abandonadas, porque, como les decía en el video anterior, el Darién iba por etapas. Pasamos como una etapa como que de, ay, qué bonita la selva, qué bonito todo, los ríos, la selva todo virgen, o sea, todo bien, pues. Después pasamos a la risa, a las cosas, el cansancio, pero todo bien. Después pasamos como que a la media etapa, a la segunda etapa, que ahí ya nos empezamos como que
a frustrar, por decirlo así. Nos comenzamos a frustrar llegando a una parte donde ya literalmente no teníamos suministro. Y esta parte, que ahí sí es el verdadero desafío para los que pasan la selva del Darién, que es lo que las personas no saben, algunas personas no saben. Pero tú vas con guías, ¿ok? Y yo creo que si hay personas que están viendo este video y pagan un guía, yo sinceramente no se los recomiendo. Porque ustedes asustados van a pagar tanta cantidad de plata y los guías obviamente van a aceptar y te van a decir que sí a todo. Al principio bien, pero ya después como que te van a querer joder. Te van a querer joder porque ellos cuando entran a territorio panameño, ellos no pueden pasar por allá. Entonces te dejan solo. ¿Me entiendes? Llegan a cierto punto donde te dicen, mira, continúa tú solo. Y tú quedas así como que, ok, yo te pagué a ti para que tú nos llevaras hasta el final y no puedes ir, no nos vas a dejar así. Y así es el desafío. Ahí comienza todo. Entonces, ellos me siguen, subo la montaña y empecé a subir porque las bolsas se dirigían hacia otra montaña y yo decía, este tiene que ser el camino. Ya había un camino marcado ahí y yo decía, este tiene que ser el camino. Yo decía, este tiene que ser el camino, pues ya está el camino marcado, o sea, vamos a seguir. Mi mamá tenía rato diciendo, ahora yo creo que no es por ahí. Y yo le decía, pero ¿cómo no va a ser por aquí si, o sea, ya el camino está hecho? Y mi papá le decía, no, quédate quieta, Marjorie, quédate quieta que ya él sabe, pues. Entonces, ¿qué pasa? Sigo subiendo, que ese fue el detalle. Yo seguía subiendo y yo de verdad llegué a un punto donde yo también me estaba confundiendo porque yo decía, oye, ¿qué más vamos a subir? O sea, bajamos una montaña súper alta y vamos a subir otra montaña súper alta. No habíamos ni llegado a la mitad y ya estábamos súper cansados que yo decía, mira, ya yo no quiero subir más. Pero fue tanto así mi deseo por llegar que yo quería seguir. Entonces mi mamá se cansó y dijo, mira, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, no era por aquí. Papá, espérate, ahora vamos a descansar un momento, descansemos, vamos a tratar de pensar. Y yo estoy muy cansado. Y yo hasta me quedé por una parte ahí pensando, mi mamá se puso a llorar porque estábamos supuestamente, o sea, bueno, no supuestamente, literalmente nos perdimos. Ya habíamos perdido el camino. Mamá se puso alterada y eso. Entonces aquí ahí nos pusimos pálidos porque, o sea, nos llevamos, o sea, era un camino tan viejo que habían carpas antiguas, había mucha basura, sí, pero basura súper vieja, súper vieja. Que tenía mucho tiempo ahí. Y mi papá viene y le dice a mi mamá, mira, no veas para allá, no veas para allá, no veas para allá, no, nadie vea para allá. Porque él sabía que nosotros nos íbamos a poner nerviosos. Cuando vemos, era un cráneo. Había un cráneo, pero de un tamaño que... Bueno, te estoy hablando como que un cráneo muy grande, ¿sabes? Era muy grande ese cráneo, o sea, parecía un chimpancé. Lo que pasa es que en esa selva pasan muchos haitianos. Y los haitianos, obviamente, la mayoría parecen, vamos a admitirlo, que Dios me perdóneme, no me vayan a funar por esto, pero la mayoría de haitianos parecen chimpancés.
parecen unos simios. Entonces, vemos eso y yo decía, esto tiene que ser un haitiano. Yo me asusté. Yo estaba tratando de tomar todo tranquilo, pero yo por fuera yo estaba tranquilo. Pero por dentro yo estaba como que, mira, la cagué. Para ser sincero, no la cagué. O sea, llevé a mi familia como que al borde de la muerte. Ya estamos en zona de peligro. Y ya, ese era el verdadero reto. Entonces nos quedamos ahí un momento tratando de pensar qué hacíamos. Y de repente los ecuatorianos que estaban pasando con nosotros los habíamos visto, mi papá, y empezó a gritarles como que, hey, hey, espéranos ahí. Y yo sé que nos voltearon, miren, ¿qué hacen por allá? Es por aquí, ven. Y era río abajo, y yo estaba subiendo. Ahí, al ver esos ecuatorianos, desde ahí no nos separamos más de ellos. No nos separamos hasta llegar al punto. Y yo le decía a mi papá, mira, no nos vamos a separar de esta gente porque de verdad, ellos saben, se criaron así en selvas de Ecuador, me imagino yo, y vamos bien, pues. Entonces, de ahí no nos separamos más, bajamos la colina y nos quedamos con ellos. Y estábamos súper tranquilos, estábamos más tranquilos. Que ahí fue cuando íbamos caminando y ahí se podría decir que llegamos como que a la última parte de la selva. Pero los ecuatorianos no querían seguir porque ya nos iba a agarrar la noche por ahí y era mejor quedarse. Pero yo decía, se van a quedar. Y cuando revisábamos la hora en nuestros teléfonos que todavía tenían carga, o sea, eran las 3 de la tarde. Se podía seguir hasta las 5 o 6 hasta que oscureciera. Pero según ellos decían que no íbamos a llegar. Y entonces, para no complicarnos, obviamente le hicimos caso y nos quedamos con ellos. Quedamos en una parte donde encontramos carpas viejas. Como pudimos limpiamos ahí. Y limpiamos unas carpas que estaban ahí también viejas. Pero había unas que estaban todavía nuevas, por decirlo así. Y estábamos cerca del río también. Era nuestro mini campamento. Y de verdad, para ser sincero, ahí sí estuvimos más tranquilos. Pero antes de llegar ahí, después que vimos ese susto, vivimos otro susto más. Eso fue una locura, la verdad. O sea, vimos muchas cosas. Que nos quedamos un momento solos y venía un tipo que se estaba regresando. Pero, miren, de verdad, ese tipo tenía una cara de loco, psicópata, así como no dio buena espina, ¿sabes? Nosotros lo vimos y yo nos decía como que, bro, esto no tiene no dio una buena impresión. Y nos empezó a decir, claro, él se sentó ahí un rato con nosotros y ahí fue cuando mi papá se puso más nervioso. Yo también estuve al pendiente, porque se notaba que ese tipo venía con malas intenciones. Y más por las preguntas que nos hacía. Nos hacía preguntas que quiénes vienen por ahí, que si nosotros veníamos solos, que si teníamos familia y eso, o sea, que alguien llega así de repente, sin conocerte, por tu aspecto, o sea, Dios me perdone y todo, pero no es, o sea, no cuadra. Y el tipo seguía haciéndonos preguntas y nosotros, para tratar de evadirlas, nosotros le hacíamos preguntas a él. Que de dónde venía, de cuánto camino falta. Y ese tipo creo que quedó ahí en la selva porque él decía que él se escapó de Panamá, que él era un colombiano, que cuánto faltaba para llegar a Colombia, que cuántas personas venían por ahí. Hace rato él que había visto a miles de migrantes que pasaron por ahí, o sea, era algo muy loco.
Entonces hubo un momento así de silencio y yo también estuve pendiente. Mi hermana se sentía mal, mi hermana no le dio una buena impresión ni nada, mi mamá tampoco, mi papá menos, a nadie le dio una buena impresión ese tipo. Y de repente se fue. Nosotros hicimos como que, uff, gracias a Dios, no pasó nada, gracias a Dios. Se fue y a continuar, no sé. Que ahí fue cuando nos quedamos en la parte que les dije. Fue nuestro mini campamento y veíamos a personas pasar, porque estábamos en una zona medio alta y ahí se veía el río y ahí se veían las personas pasando y eso. Otros pasaban justamente por donde nosotros estábamos y decían que nos preguntaban pues que por qué no seguíamos, que por qué vamos a pasar la noche aquí, y bueno, les contábamos, es que sinceramente falta mucho camino, y así le decíamos a todos, faltaba mucho camino y no queríamos tardar tanto, pues no queríamos como que quedarnos varados por ahí, le explicábamos así ya. Algunos se quedaron con nosotros, hicimos más, creamos como que un equipo, por decirlo así, y ya no estábamos tan solos, pasamos de estar solos a estar no solos, pues literal estábamos como que full, ya estábamos full y nos sentíamos cómodos porque había personas. Que incluso nosotros estábamos nerviosos porque estábamos solamente 3 ecuatorianos y 2 bebés incluyendo a mi hermano. Éramos literalmente 4, éramos como 8 adultos y 2 bebés. ¿Qué íbamos a hacer? La mayoría eran mujeres, éramos 3 y 3, estábamos listos. Daba miedo quedarse solo así, pero cuando llegaron esos grupos de personas, nos sentíamos más cómodos y estábamos bien. Al rato fue que llegaron más personas, otros se quedaron y comieron y eso. Y déjenme decirles algo, pero en esa selva yo no pude descansar, nada descansé, nada. Nosotros no descansamos nada. Pero ahí, en ese mini campamento que hicimos, descansamos, miren, lo mejor de la selva, literal, lo mejor de la selva. Y era lo que a nosotros nos hacía falta. Encontramos carpas. Yo dormí con mi hermana en una carpa que tenía mucho espacio. Mi papá durmió con mi mamá en una carpa con mi hermanito súper grande. Y todos tenían sus carpas. Fue espectacular. Miren, yo les digo algo. Fue tanto así mi trauma en esa selva que cuando yo estaba dormida, soñaba que seguía caminando y seguíamos bajando. Y yo decía, pero ¿por qué estamos bajando? Y es de noche. Soñaba que estábamos caminando por la selva de noche. O sea, de noche, marico, así soñando eso. O sea, no. Eso era un trauma. Y me paré como a las 2 de la mañana. Y yo dije, pero ¿qué hago despierto? Mi hermana estaba despierta revisando su celular. Lo que no tenía sueño, no tenía nada que hacer. Entonces, esperamos que se hizo hicieron 6, 7 de la mañana. Todos se cepillaron, todos se cambiaron, armaron su carpa. Y antes de salir, todos nos tomamos de las manos y hicimos una oración. Hicimos una oración para llegar bien, todo junto, todo bien, todo correcto, todo perfecto. Que ahí, mira, eso fue súper tranquilo. Yo estaba tranquilo,
Mi mamá estaba tranquila, mi familia estaba tranquila, los ecuatorianos estaban tranquilos, todos estábamos tranquilos. Porque habíamos caminado tanto que uno decía, mira, vamos a dejarlo así, vamos a tratar de relajarnos y eso, y vamos a caminar y ya, pues, que falte lo que tenga que faltar. Y así. ¿Y saben cómo llegamos? Llegamos cuando menos lo esperábamos. Yo me fui hablando tonterías con una de las ecuatorianas, que ella venía sola, solamente que se unió al grupo de esos dos señores ecuatorianos. Y ella venía con su bebé y íbamos hablando, pero tanta porquería, que no nos dimos cuenta que habíamos llegado a las piraguas. Las piraguas, no sé cómo le dicen en sus países, pero llegamos a una parte que las piraguas son unos botecitos que te llevan al siguiente campamento, que ya es un campamento donde te reciben desde Panamá, literalmente. Ahí llevan a todos los emigrantes y ahí te procesan y eso, para que tú vayas, tomes otra piragua, que es donde te llevan a la ONU de Panamá. Pero bueno, entonces llegamos a esas piraguas. Llegamos a esas piraguas, yo hablando pero tan porquería con esa chica que cuando menos me lo esperé, llegamos. Cuando menos lo esperé, llegamos. Mira, yo con todas mis fuerzas grité que vamos, sí, como tipo película, eso fue algo loco. Fue tanta mi emoción. Nos recibieron unas personas panameñas, eran unos indios por cierto. Vendían comida y eso. Y la chica se llamaba Sonia, por cierto, una excelente chica. La chica llegó, se sentó, le dieron una silla para el bebé, ella pidió comida y eso. Y yo le dije que me cuidara mi bolso, que yo voy a regresar por ella. Miren, literalmente, tanta fue mi emoción que troté como 2 kilómetros, más o menos. Troté como 2 kilómetros sin comer, sin nada, o sea, troté tanto, pero tanto, de la emoción que llegué y los motivé a lo poco que faltaba. Y le dije, miren, ya llegamos, no sé qué, y todo el mundo aplaudió, todo eso fue de verdad un momento de felicidad, así, estuvo bien, pues yo me sentí emocionado. Yo tenía ganas de llorar, pero no, o sea, no me salía nada, pues yo tenía como un bloque emocional también, pues saliendo de Venezuela, o sea, eso fue una locura. Y, mano, llegamos a esa vaina y, mira, recordarlo todavía me cuesta, pues eso ya es anécdota. Pero llegamos a esa piragua, como pudimos, pedíamos comida y de verdad comimos, pero no, o sea, me gustó esa comida porque te vendían una comida entre $5 a $6 cada uno y te servían una bandeja, brother, pero una bandeja así de comida, de arroz con pollo, te daban refresco, todo eso por $6. Y yo fui el que brindé todo. Yo brindé todo porque en el video anterior yo había comentado de que yo ayudé a un señor y ese señor me pagó $40. Con esos $40 fue que comimos. Entonces, compramos eso, comimos, teníamos felicidad, ya teníamos para pagar la piragua, que obviamente teníamos que pagarla para que nos llevaran a la ONU de Panamá. La pagamos, eso, fino. Y ya de ahí todo vino perfecto. Habíamos salido de la selva, habíamos sobrevivido a la selva. Todo estuvo bien. Gracias a Dios no llegamos, no nos pasó nada malo. No vimos tantas cosas malas como otras personas que sí llegaron a ver muchas cosas malas. Y yo de verdad admiro ese tipo de personas porque vieron cosas súper terroríficas ahí. Y los admiro, pues, porque si fuera por nuestra parte, hubiéramos quedado traumados de por vida. Traumados. Porque hubieron personas que estuvieron muertas ahí y hubieron personas que vieron a esas personas muertas. O sea, es una locura.
Una locura lo que se vive en esa selva, una locura lo que se vive en Panamá, una locura lo que se vive en Colombia. Todo es una locura. Todo, todo, todo. Chicos, la vida del emigrante no es nada, pero nada fácil. Nada. Emigrar de tu país que tanto quieres, que tanto... donde te criaste, o sea, tus amigos, tu gente, tu familia. O sea, no es bien. No es agradable. Y hay muchas personas en ese camino que vienen sufriendo, vienen pasando hambre, vienen luchando, sudando, echándole bolas como decimos nosotros, por ese camino para tener un futuro mejor para ellos y para su familia, ¿sabes? Pero claro, no, eso no quita de que como haya personas buenas, no quita que tampoco haya personas malas. Hay personas, muchísimas personas malas que vienen por ese camino. Muchísimas. ¿Y quiénes pagan un plato roto por ello? Las personas buenas. Los más huevones. Los más huevones son los que pagan los platos rotos de ellos. Así se acaban las palomitas y las cotufas. Pero no es nada agradable. De ahí esas piraguas las pagamos. Llegamos a un campamento. Ahí era muy tarde. Teníamos que salir a la siguiente piragua en la mañana. Entonces teníamos que acampar de nuevo, pero ya estábamos a salvo, ya estábamos en una zona segura, había guardias y todo eso. Pero como les digo, esa era una zona que se podría decir que había, son personas de campo que te reciben bien y todo. Pero como les digo, todo es un negocio. Todo es un negocio, desde que entras hasta que sales. Todo es un negocio. Hay demasiada plata los que ayudan a las personas, los guías, los que venden. Hay demasiada plata porque las personas que vienen pasando por ahí asustadas, nerviosas, todo eso, y vienen estas personas como que a aprovecharse de eso para sacar plata, para vivir ellos, pues. Y cuando ya no estén más emigrantes, ¿cómo hacen? Ahí cómo hacen, es lo que no sé y no me interesa. Pero viene mucho, me ha sonado la barriga, pero todo es un negocio. O sea, quedamos ahí descansando esa noche y yo, para serte sincero, yo dormí afuera porque nos quedamos en una parte donde había mucha grama artificial. Ni artificial, era grama así natural. Yo me quedé afuera, hacía un poco de frío, me sentí bien fresco, nos bañamos, todo eso. Y me sentí bien escuchando música afuera, todos dormidos. Yo viendo las estrellas, literalmente estaba viendo las estrellas y fue para mí lo más bonito de ahí. Fue cuando me acosté, recosté, pensé, comí y me relajé. Después que habíamos pasado por tantas cosas en esa selva, que solamente era el principio de todas las cosas que se venían estos 3 meses y medio. Pasamos eso, descansamos, dormimos, nos paramos a las 5 de la mañana para tomar la siguiente piragua. Pero ¿qué pasa? Es que no teníamos dinero porque pensábamos que no nos iban a cobrar más. Resulta que sí nos estaban cobrando. Y ahí sí que nos quedamos sin nada de dinero. Nada. Porque pagamos para cargar los teléfonos, comunicarnos con nuestra familia. Compramos comida, que era lo más importante. Y más que todo comida. Se fue la plata en solamente la comida. Y
cuando llegó el momento de subirse a las otras piraguas, estuvieron unos guardias ahí nacionales, que ahí ellos estaban cobrando para subirnos a la siguiente piragua, que nos iba a llevar a la ONU de Panamá. Y nosotros nos enfrascamos en que no teníamos. Y llegan como 2, 3 piraguas. Esperaron obviamente a que se fueran los que estaban pagando. Nos rebajaban más el precio. Y iban subiendo más personas. Ofrecían que si $20 para que se vengan en esta piragua de una, 20. Se montaban muchas personas y se iban. Ok, lo que no tienen, bueno, $15 y se van. Son $15. Se empezó a montar más gente. Ok, no tienen, bueno, $10 aquí. $10, móntense aquí en $10. Y ahí, mira, se fue un montón de gente. Pero había bastante gente. Nosotros éramos uno de los que nos estábamos quedando porque ya no teníamos dinero. Ok, señores, $6 para que se vayan. De una. Nadie se montaba, marico. Nadie se montaba. Y dijo, bueno, venga, hace $5, ya está ahí, no puedo hacer más nada. $5. Y todo el mundo se montó, marico. Más que todo haitianos e hindú. $5 para que se fueran. ¿Y qué pasa? Y seguíamos nosotros ahí. Yo pensé que nos van a dejar aquí, o sea, que así, como si nada. Llega una piragua y nos dice, nos llegan como 2, 3 piraguas de los pocos que estábamos ahí. Y nos dice el guardia, ustedes vénganse aquí, y nos dejaron gratis. Corremos con suerte, gracias a Dios. Y que bueno, porque no tenemos nada. Móntense ustedes aquí. Qué fino. Y nos llevaron a la ONU de Panamá. Fue algo loco. Fue algo muy loco, de verdad. O sea, ahí ya estábamos como que viviendo la otra etapa. Llegamos a la ONU de Panamá. Disfrutamos un poquito el viaje porque eran los ríos de Panamá. Otros estuvieron. Uno de los señores que nos estaba llevando nos empezó a regalar un jugo que ellos hacen que, miren, me encantó demasiado. Pero era un jugo que, como en Panamá hay muchos plátanos, porque ellos literalmente se conocen también por eso. Ellos hacen como un jugo. Es como los que son venezolanos, pero es como un jugo, como si fuera entre una chicha o un jugo de mango puro, pero espesito, así, estaba sabroso. O sea, eso estaba demasiado bueno. El tipo nos regala eso para que nosotros como que probemos la gastronomía de ellos aquí. Entonces él dice así como que, miren, esto, ¿cuál es la receta? Le pregunté yo. Tenía plátano súper maduro. Creo que tenía leche, no estoy seguro. Eso era plátano. Ellos lo licuaban. Le echaban esencia de vainilla, bastante azúcar. Y le echaban, no sé, la verdad, qué es lo que más lleva. Pero eso lo estaré buscando, la verdad. Pero era algo tan espectacular. Y yo me llené. Nos dieron como un vaso de este tamaño. Y yo estaba full. Yo decía, oh, brother, ya desayuné, ya almorcé y ya cené. No, mentira. O sea, yo decía, ya desayuné y ya almorcé. Listo. Porque era tan espeso que llenaba. Y de verdad se ve que eso es bueno para uno. Nos trataron súper bien esas personas. Que incluso cuando llegamos a la ONU de Panamá,
Ahí llegamos como unas mini cabañas que mi mamá se había ido adelante con mi hermano. Montaron solo a mujeres y niños. Mamá se fue adelante y nos quedamos mi papá, mi hermana y yo. Éramos los únicos que íbamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la ONU de Panamá con esas mini cabañas. Creo que la palomita cayó por aquí atrás. Llegamos a la ONU de Panamá, en la mini cabaña. Mi mamá consiguió una, gracias a Dios los santos. Y nos tuvimos que quedar ahí a tener que buscar manera de cómo sacamos dinero para pagar el autobús y irnos a Costa Rica, porque de ahí en la ONU de Panamá tú no salías ni caminando ni nada. Tú tenías que pagar el autobús desde esa ONU y ese autobús te llevaba al otro lado de la frontera para sacarte de Costa Rica, para sacarte a Costa Rica. Porque en Panamá no permiten eso, pero igual hubieron personas que sí hacían eso, se iban caminando. Nosotros hicimos de todo. Habíamos hecho servicio comunitario para que nos montaran en un autobús gratis. Justamente cuando hicimos el servicio comunitario estaban cerrando los viajes gratis. Porque en ese momento se había volteado un camión full de pasajeros que se iban gratis. Y comenzó la escasez así como de que se puso muy full la ONU de Panamá. Muchas personas sin dinero, ya no había comida. Las personas que pagaban sus buses, los buses justamente cierran los viajes porque los buses estaban como que teniendo muchos accidentes. Porque habían tenido también, no solo ese autobús que se volcó, sino también uno que explotó a las 4 de la mañana yendo casi cerca a la frontera de Costa Rica. Y entonces tuvieron que cerrar los viajes y ahí comenzó la escasez. En esa ONU también es un negocio todo. Miren, prostituyen a las chicas. Se prostituían chicas para tener dinero. No sé qué hacían, si se quedaban, si seguían. Pero no es que se prostituían para seguir y otra que se prostituían para vivir de eso. Vendían droga, vendían mucha mercancía. Los venezolanos ahí tenían un negocio, habían unos que eran malos, la mayoría eran malos, y alquilaban las propias carpas para las personas, los propios inmigrantes venezolanos, o sea, no solo para ellos, sino para otras personas también, para que se quedaran una noche ahí, porque cuando las cabañas se quedaban full, habían personas que no tenían carpas y tenían que dormir afuera. Entonces, ¿cómo hacían? Tenían que alquilar una carpa. No tienes carpa, si tienes que alquilar. Y alquilaban carpa. Todo es un negocio. Pero llegó el momento porque mi mamá, salimos de ahí fue porque mi mamá vendió una lavadora nueva que teníamos en Venezuela. Y con eso fue que salimos. $260. Y esos $260 se nos fueron pagando los pasajes, porque pagábamos 40 cada uno e incluso le cobraban al bebé. Que uno decía, o sea, le vas a cobrar al bebé que puede ir sentado en las piernas de uno. Ya es un abuso, pero bueno. Gracias a Dios ya salimos de ese problema. Nos sacan de la ONU de Panamá. Estuvimos en esa ONU de Panamá 21 días por esos accidentes, esas cosas, tratando de vender algo y irnos. Tuvimos muchos días ahí, con calor, poca comida y mucho estrés. Había demasiado estrés. Otros querían salir de ahí, yo quería salir. 21 días ahí, eso no fue fácil. Hay personas ahí que se quedaban y vivían ahí, pero por ciudadanos americanos. Pero llegó el momento, pagamos y al final nos fuimos.
llegamos, nos dejan, que por cierto, no es que te sacan a la frontera de Costa Rica como tal. Te dejan en un lado donde te registran y tal, te sacan más plata. Te sacan más plata y ahí es que te llevan en unas minivan súper tapadas a la frontera de Costa Rica. Y te dejan ahí, y bueno, y ahí tú ves cómo coño haces, se te resuelve, pues. Pero bueno, ahí fue que quedamos ahí y llegamos a la frontera de Costa Rica. Que ahí habíamos salido literalmente del martirio entre Colombia y Panamá, que era lo que yo quería, salir de ese martirio, de verdad. Ahí llegamos a Costa Rica. Que esta historia vamos a tener que extenderla obviamente para otra temporada, ¿ves? Para otra parte, porque es muy larga, ¿sabes? Y eso solamente es el principio de lo que vivimos. Pero bueno, ya ahí llegamos a la frontera de Costa Rica y se la seguiré contando en otra oportunidad. Ya casi no quedan cortos. Pero bueno, eso fue todo lo que habíamos vivido. Fue un proceso muy complicado esos dos países. Fue algo muy loco. Pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios estamos bien y vivos y coleando y estamos aquí. Gracias a Dios. Pero bueno, ya no quedan palomitas, así que yo espero que como les digo, esto no es nada fácil, de verdad. Nada fácil para ningún inmigrante. Vivir todo lo que vivimos nosotros no es nada fácil. Pero bueno, espero que les haya gustado la historita, que se hayan relajado otra vez con mi voz. Espero que sí les haya gustado. Y por cierto, quería mandarle saludos a esas dos personitas que comentaron en el video anterior y les gustó mi video. Saludos a los españoles, a mis amigos. Un saludo para todos, de verdad. Que tengan, espero que hayan disfrutado esta parte de la historia, en serio. No es nada fácil para mí contar esto porque es algo muy privado, pero ya seguiremos más adelante contando más story time. Para los próximos videos trataré de hacer un poco más de SMR, trataré de buscar más sonido y continuar. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente video. Bye.